Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Manuel. Hola, ¿qué tal? Esther Bucio y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Antonio Cuero, encantado de recibirlos nuevamente en este canal. Muchísimas gracias por las vistas que nos han regalado en YouTube, por escucharnos en Spotify, en Anchor, en iTunes. De verdad estamos muy agradecidos, les mandamos un abrazo enorme. Y bueno, hoy estamos de manteles largos, hoy tenemos un gran invitado, es el maestro Abraham Bastida. Y me permito hacerles un reconocimiento a la trayectoria que he estado haciendo. Y entonces aquí vamos, ¿vale? Él hizo la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México con especialidad en Finanzas Públicas. Maestro en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Licenciado en Psicología de la Conducta Social. Egresado de la Universidad de las Américas. Profesionalmente ha sido juez, funcionario público en el área de derecho de diversos organismos e instituciones, así como la iniciativa privada, siempre en el mismo campo. Así como conferencista, escritor, conductor de radio, asesor y participante en innumerables proyectos sociales de interés común. Sin más que decir, vamos a darle un aplauso al maestro Abraham y pues los dejamos en voz de él. Bueno, pues gracias por la invitación en primer lugar. Me da mucho gusto que en estos días festivos tengamos un sistema como dice por ahí un presidente, en las benditas redes sociales que nos permiten estar pues prácticamente en todo el mundo, y que Toluca sea un pionero. Toluca curiosamente siempre ha sido un pionero de diferentes proyectos, ya platicaremos de eso. Me da mucho gusto y es un placer estar con jóvenes talentosos de esta ciudad. Gracias. Y sobre todo comentarle, maestro, que en Multifonía se basa precisamente en temas muy personales que nos competen y por supuesto también que les competen a los televidentes, o en este caso las personas que nos están escuchando a través de todas nuestras plataformas. Estamos muy contentos y le agradecemos su presencia en este lugar, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, sin más, pues vamos a iniciar con esto, Manu. La delicia, ¿verdad? La carnita. Esto va a ser delicioso. La verdad es que estamos muy contentos, yo de manera especial, y creo que todos, y el público, claro, en cuanto se entere y vea todo este acervo que tenemos aquí, pues van a estar muy contentos. Básicamente, amigos, amigas, queremos tratar un tema que de alguna manera, indirecta o directamente, nos han ido llevando todos ustedes, nuestros escuchas o quienes nos ven o nos siguen en redes sociales. Para aquellos que nos siguen fuera de México, les quiero comentar, nosotros vivimos en Toluca, emitimos desde Toluca, que es la capital del Estado de México, ubicada justo en el centro del país. De ahí, bueno, continente americano, mundo, etcétera, ¿verdad? México. México. Básicamente hemos sido, o nuestra capital, nuestra ciudad ha sido muy importante en diversos acontecimientos, desde la Guerra de la Independencia, desde la Reforma, la Guerra de la Revolución y todo el proceso de la posrevolución mexicana hasta la actualidad, ¿no? Tan es así que tenemos por ahí el lujo de estar, no sé si lujo, pero de haber por ahí palomeado algunos presidentes que salieron de por acá, ¿verdad? Entonces, lo que ahora queremos es un poco ver acerca de la historia, qué es lo que nosotros podemos obtener, porque la verdad es que es muchísima la ignorancia. Hay muchos libros, pero también hay enciclopedias andantes. Teníamos más o menos como una estructura, maestro, que nos proponía usted respecto a cómo es la historia de este Toluca, y creo que sí es muy importante saber, por ejemplo, en dónde nos ubicamos, dónde estamos geográficamente. Sabemos que somos un valle, porque se le llama el Valle de Toluca, pero le dejo la palabra, que es más valiosa. Gracias, Manuel. Hace rato mencionabas tú que la audiencia, los videntes y la audiencia estaban viéndolo, me lo comentabas fuera del sí. aire, estaban viéndonos desde Arabia, en fin, países de este corte tan lejanos a nuestra realidad, decía Humberto Lira Mora. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer para efectos de nuestros amigos de la audiencia es tratar de autoubicarnos.
¿Qué es Toluca? Miren, en el México prehispánico había dos hegemonías, yo diría 3 y quizá 4. La primera fueron los olmecas, que se quedaron en Veracruz, hicieron unos ídolos muy monstruosos, muy grandes. Seguramente estaban por Veracruz, pues, por la lluvia, por las condiciones de la atmósfera, ¿no? Posteriormente aparece la cultura de Teotihuacán, que bien a bien no se ha sabido dónde y cómo apareció y desapareció. Esa está en el Estado de México. Y después aparece la cultura tolteca. La cultura tolteca se considera lo que sería para los romanos la cultura griega, es decir, eran los cultos, los que hacían, los pensantes, digamos, en tanto los aztecas y su gente de alrededor del lago, pues eran los guerreros, ¿no? Es decir, el otro día una persona me preguntaba que por qué se hacían las guerras. Pues las guerras es una forma de adquirir dinero y es pirataje al final del día, ¿no? Bueno, entonces en eso aparecen entre los primeros habitantes, fíjense que me he estado dando cuenta de cosas muy interesantes. En el Valle de Toluca, que está, digamos, al poniente de la Ciudad de México, 60 kilómetros, es un valle muy alto. No sé, creo que son 2.409 metros sobre el nivel del mar, una cosa así. Y tenemos, por suerte, de tener el único volcán al que se puede llegar en carretera, y que le dicen el señor desnudo, porque a veces tiene nieve y a veces no tiene nieve, y a veces lo deforestan y a veces no lo deforestan. Bueno, después tenemos, no sé qué será ya, un río, que es el río Lerma. Con el río Lerma, como ustedes saben, las culturas de lagunas, vamos, se forman pues con charcos, ¿no? Sí, no son lagunas tipo Pátzcuaro, tipo Teotihuacán, tipo Xochimilco, son humedales. Entonces, los matlacincas, que fue la cultura predominante, la cultura hegemónica, vivían del agua. Por eso lugares como Toluca hacen sombrero, en San Andrés Contitlán, en este tipo de lugares se hace sombrero porque había tule. Hay un libro que se llama Toluca, Cultura Alimentaria, doctora, que habla de que comían naturalmente pescado. A la fecha, algunos de nosotros extrañamos el taco de plaza, que es un taco a base de insectos, que el insecto, salvo su opinión de usted, el insecto tiene una gran cantidad de proteínas. Totalmente bueno, de acuerdo. Aquí vivimos nosotros. Perfecto. Aquí nos tocó vivir. Pero ¿qué pasó? En eso, los matlacincas eran como mercenarios. Se apoyaban a veces a los aztecas, a veces a los de Michoacán, a los purépechas. Y en una de esas hay dos versiones, que se pelean con los aztecas por la madera. Porque si ustedes ven, saliendo de la Ciudad de México, hay una gran cantidad. La Ciudad de México también está rodeada por montañas. Y entonces le pidieron madera a los matlacincas a título de préstamo forzoso, como el Fondo Monetario Internacional. y entonces había un rey, no me recuerdo el nombre ahorita, muy aguerrido, y pues los aztecas tampoco se dejaban, no eran peritas en dulce, ¿no? Y entonces viene Axayácatl, pero por esto, pues como siempre, ¿no? Hay pleitos entre los de Tenancingo, los de aquí, los de allá. Como en la actualidad. Y invaden el Valle de Toluca los aztecas y ganan. Pero no lo ganan fácil. Se regresan con su rey cojo, porque con esas macanas que tenían le rompen una pierna y se regresan.
A eso se deben los nombres de los pueblos de todo lo toluco. Es decir, el matlacinca es una lengua casi muerta. Había escasas 100 personas que la hablaban por ahí, por Valle de Bravo, precisamente. Y entonces ahí se hace la primera, el primer encuentro histórico que tenemos nosotros. Es decir, los aztecas se dedicaron a estudiar a las otras tribus. Hay un señor García Payán que estuvo haciendo trabajos en Acapultitlán y acá en Tenancingo, que sabía muchísimo. Tiene un libro que se llama Los Matlacincas. Y después el profesor Romero Quirós, naturalmente, otro de los expertísimos en el tema, con el efecto de que nada más se iba al archivo histórico de la Ciudad de México y en la área el Marquesado del Valle de Oaxaca. Ahorita les platico lo del Marquesado, pues copiaba lo que se encontraba, ¿no? Esto hasta aquí queda los matlacincas. Y nada más para cerrar este Entonces, episodio. Toluca es un pueblo matlacinca desde sus inicios. Sí, por ejemplo, tú que eres de Morelia, ¿tú conoces un lugar que se llama El Chaco? No. Sí, es un pueblito que está a la entrada de Morelia, a mano izquierda. Charo, Okay. Charo, sí. Charo es matlacinca, porque el rey Purépechua se lo regaló a los matlacincas a cambio de unos servicios. Y entonces en Charo hablaban matlacinca. Wow. Sí. Pues chance tenga sangre matlacinca y purépecha. No. En Morelia no había sangre purépechua, porque recuérdate que los purépechuas vivían en Pátzcuaro. Sí. Y entonces la ciudad de Morelia es criolla. Sí. Por eso la gente es tan elegante y tan distinguida y tan guapa. Porque no hay genética prehispánica. De hecho, ellos nunca los conquistó nadie. Algún día platicaremos de eso. Les voy a presentar a un amigo muy que es el presidente de la Academia de Historia de Morelia, del Michoacán, Ricardo. Maestro, perdón. Entonces, eso es uno de los efectos de la conquista. Lo que mencionaba de distinción en la raza criolla, por así decirlo. No, fíjate que fue muy curioso. Yo leía una historia de historia eclesiástica de México, donde habla el autor de que como Lutero se había llevado gentes, las almas del Señor, entonces ellos iban a conquistar América para llevarle más almas. Lo cierto es que Colón, si ustedes se recuerdan, no venía a conquistar, él venía a comerciar, venía por las especies de las Indias. Y entonces cuando llega a América, en sus memorias, él dice, no, pues aquí no vale la pena, pues nomás hay unos indígenas que no saben hacer nada. Y entonces ya después empiezan a llegar más conquistadores, porque se había terminado la guerra de reconquista en España, y empiezan a darse cuenta de que tenía más posibilidades. Tan es así que los barcos de Cortés independientemente de que los quemaron, que todavía se duda si eran quemados o desarmados, ¿no? Taladrados. Sí, desarmados, ¿no? Él mandó traer caballos, cerdos, perros al Caribe. Entonces la conquista no la hicieron los españoles, la hicieron los intervencionistas. Ahora, ¿por qué el mestizaje? Porque al contrario de la cultura protestante, tú te podías casar con cualquier español, o de hecho Marina se la regalan a Cortés, pero en plan no de casamiento. Él la casa después con 2 personas más, no me recuerdo ahorita cómo se llaman. Y entonces él propicia que se haga mestizaje, pero por el asunto religioso. Es decir, a mi juicio la religión interviene muchísimo, no solo en todo el siglo
de la conquista, ¿no? Y ahorita les platicaré la historia de cómo Cortés se involucra con Toluca. Oiga, maestro, yo sí tengo una y sí me voy a entrar aquí un corchete en paréntesis para preguntarle, porque yo creo que es un tema de actualidad. Acaba de ser el 12 de octubre y ahí en nuestra tradicional glorieta de Colón en la Ciudad de México quitaron la estatua de Colón por temas de redes sociales. No sé qué opinión le merece. No, Digo, como siempre, qué historiador, bueno que me activista. preguntas eso, porque a mí se me estaba ocurriendo, hace rato me enseñaste la lista de institutenses distinguidos y mencionas a Lorenzo de Cebala. Mira, la historia pues también es ideología, ¿no? Y además es mentira, y además es cierto una parte, además no sabes las reales motivaciones. Entonces vámonos a regresar al siglo XVI. Venía un sujeto de Genovés, ¿no? Que nos decían, porque nosotros somos de la historia oficial, por lo menos yo, nos decían que había ido a ver a la reina y que el cura que lo protegía no sé qué, y que le habían sacado una lanita a la reina. No sé. Yo he leído últimamente, yo no quiero ni imaginar si a López Obrador le pedimos para una nave espacial, no lo lee, ¿no? Eran 3 carabelas que, según un documental de YouTube, que seguramente ustedes ven, dice que 2 naves las puso la gente del puerto de Palos y una nave la puso él. Pero después los reyes pues tenían también sus necesidades, ¿no? Y tenían la costumbre de asociarse con los exploradores si triunfaban. Entonces cuate se hace como 5 viajes. Yo me pregunto, bueno, pues a nosotros en qué, nosotros es un decir, ¿no? Porque nosotros ya no existimos, ya no somos ni mestizos, ni indígenas, ya somos otra nación. Ahorita les comento por qué pienso que somos otra nación. Tenemos una identidad propia. Ustedes que son expertos en redes sociales se meten a YouTube y ven la cantidad de migración que hay a México. Se considera el 5º país del mundo, más o menos, en economía, porque tiene un Producto Interno Bruto muy amplio, ¿no? Entonces, regresando al tema de Colón, pues acuérdate que finalmente esto de los monumentos a Colón debieron haberse hecho en la época en que en París se estaban haciendo también monumentos a X o a Z, ¿no? Entonces aquí se hace a Colón, pero paradójicamente no se hace a Hernán Cortés y tampoco a los sacerdotes, hasta que Yolanda Sentís hizo el de Fray Andrés de Castro por aquí en el centro histórico, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy circunstancial, ¿no? Es decir, es como si tú llegas a una casa antigua, ¿no? Que recién has comprado y ves el cuadro de la novia con el esposo, ¿no? Y dices, pues, yo no conocí a esta gente, ¿no? Entonces, yo no quiero imaginarme, pues, quizás al rato aparezca ahí Lázaro Cárdenas o Heriberto Enríquez o alguien del nacionalismo revolucionario, ¿no? No sé. Y maestro, ¿quiénes fueron los que conquistaron o quiénes estuvieron interviniendo en la conquista ya aquí en Toluca como tal? Mira, estaba Hernán Cortés rodeando la Gran Tenochtitlán y entonces mandó a hacer, precisamente con el desecho de los barcos, traían un carpintero. Fíjense qué inteligente era este hombre, ese sí yo lo admiro. En lugar de echarse para atrás y regresarse a Cuba, que no podía porque estaba su enemigo, que ya era su enemigo, Velázquez, construyó unos bergantines que estaba yo viendo el otro día también en un programa documental, que eran como estas lanchas que hay en Pátzcuaro. Y pues que no eran bergantines, son unos lanchones como los de Xochimilco, ¿no? Sí. Y entonces un arcabuz en aquella época no le alcanzaba a pegar a una persona más allá de 50 metros. Sí tenía puntería. Entonces lo efectivo eran las espadas. Pero los aztecas tenían un sistema de guerra muy interesante. Ellos no mataban, tomaban a los prisioneros, y ese fue un gran error.
porque al tomar los prisioneros, no los mataban y los españoles sí los mataban. O sea, había dos concepciones ahí del estilo de guerra, ¿no? Y no los mataban porque después los iban a sacrificar, pero eso pues les mermaba mucho su potencia de fuego. Bueno, está Cortés y entonces llegan un grupo de otomís. Los otomís son de la carretera México-Toluca hacia el norte. San Andrés Coscoltitlán, San Pablo Autopan, hasta Temoya, exactamente. Y entonces van de chismos y le dicen a Cortés: oye, ya se están organizando los matlacingas para venir a ayudarles a los aztecas, que pues, ya les estaba costando trabajo. Y entonces Cortés manda a un señor de Sandoval a Toluca. Él antes de la conquista pues no había estado más que de Veracruz a la Gran Tenochtitlán, y después estaba ahí de huésped, yo creo que ni le pagó, a Moctezuma, estaba en el Palacio de Axayácatl, y hasta la Noche Triste. Entonces Toluca fue conquistada por uno de sus capitanes, que efectivamente llegó contra los matlacingas, y pues imagínense cómo eran ellos, cómo guerreaban ellos, traían una onda, y entonces de esas que se ponían aquí los cargadores, naturalmente, y entonces con eso guerreaban, ¿no? Bueno, el punto es que al paso del tiempo le pide Hernán Cortés, su papá tenía cerdos, y le escribe en las cartas de relación y le dice: oye, encontré una tierra muy buena para criar cerdos. Y entonces le manda una carta al rey, una petición, ¿cómo le llaman esto? Una merced, una petición de merced, y le dice: quiero que me hagas merced por los servicios que te presté, que no le prestó ningún servicio, ni se prestaron nada, con unos terrenos del Valle del Matlacinco, donde tengo aposentados mis ganados. Como quien decía, se lo había clavado, ¿no? Y entonces le dan, no sé, 20,000 súbditos y vacas, y después le dan otro pedazo en Cuernavaca, otro pedazo en Tehuantepec, pero el rey no tenía ni la más mínima idea. O sea, el rey no sabía, pues, por ejemplo, en Tabasco le dan un pedazo de mar, y eso estaba prohibidísimo porque pues por ahí entraban los ejércitos, ¿no? En Cuernavaca hizo un tlapiche, ya ven que en Cuernavaca hay un castillo de él, y aquí adelante hizo unas casas que eran las casas de Cortés, lo que hoy es Lerdo, esquina con la Plaza de Armas. Y dicen que las pocas veces que llegó a venir a Toluca se quedaba con el rey, porque había la costumbre de que si tú perdías, bueno, pues ya el otro ya se hacía su amigo, era como una pelea de chamacos, ¿no? Y entonces aquí en la Alameda, estamos en la Alameda para los que no conozcan Toluca, aquí junto había unas fuentes. Y en esas fuentes, digo junto, me estoy refiriendo al lado norte, porque los indígenas no vivían abajo, por las razones del agua. Es decir, se inundaba el río Verdiguel, se inundaba el Lerma, pues todavía se inunda, ¿no? Sí. No se acaba de morir un cuate aquí en la esquina porque se inundó y se lo llevó el río. Sí. Maestro, perdón. Entonces, por ejemplo, haciendo referencia a lo de las calles, porque nos hablaba de la calle de Lerdo, de la Alameda, ¿cada una tiene una historia? Claro, Margarita García Luna, y de hecho yo se lo regalé a un amigo mío, Jorge Fuentes, un mapa que me dio Jesús Apresa hace como 10 años, y trata de los nombres antiguos. Tú mismo dijiste hace rato, dijiste la calle del maíz, si mal no recuerdo. La calle del maíz, pues, se le daba el nombre a los lugares de quién vendía qué, que se hacía en ese lugar. Y después cuando viene, creo que hay otra que se llama el Chapitel, que está por la universidad,
Y entonces, yo creo que fue a raíz de la independencia y ya con los primeros independizadores que les cambiaron el nombre y ya le pusieron Hidalgo, Morelos. Vean ustedes, este tema es muy interesante porque me estás haciendo una reflexión, que los nombres nos dan la pista de hasta dónde llegaba la ciudad y cómo era la ciudad antigua, el casco viejo, digamos, ¿no? Vean, en el centro histórico, donde están lo que llamamos los portales veían hacia el norte, porque fueron hechos por los franciscanos y ahí eran las huertas del convento. A su lado sur tenemos las calles de Aldama, Juárez, Aldama, Morelos, perdón si me equivoco, Matamoros, que son los primeros dioses del panteón patriótico, ¿no? En cambio no tenemos una calle que se llame Iturbide. Claro. Sí. No. Maestro, y hablando como referencia a los nombres que tienen las calles, hay una plaza que es muy concurrida aquí en Toluca, se llama la Plaza Fray Andrés de Castro. ¿Cómo surge ese nombre? Bueno, no, eso te lo digo en el siguiente episodio. Es todo un episodio. No, Sí, es claro. que esa es la mitad, la otra mitad de la historia de Toluca. Así es. Ya nos te la platico. prometió un segundo episodio, Entonces, Bueno, ojo Tienes ahí. corte, ¿no? Hablando de episodio, estamos ya en la segunda parte de nuestro episodio. Queremos comentarle la dinámica, maestro. Nosotros le proporcionamos una serie de números, usted escoge uno, este número tiene una pregunta y esa pregunta la tenemos que responder. ¿Le parece? De acuerdo. Gracias. Usted escoja. Del 1 Escoja. al 45. Cinco. 50 ya. Ya aumentaron las 27 era preguntas, el número que estudié en la secundaria 1. Perfecto. Muy bien. Muy interesante. Lo eligieron presidente de México. ¿Cuál sería tu primera decisión para ser el más justo? ¿Qué haría yo? Ahora sí me la pusiste difícil. Mira, Está pensando en el gabinete. México es un país muy étnico. Por un lado tenemos indígenas en el sur de la República, pues en situación casi medieval, ¿no? En Chiapas, en Tabasco, Yucatán, en Oaxaca, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el centro de México es un centro de muchísima pujanza, muchísima pujanza. La misma ciudad de Toluca tiene la universidad de medicina más prestigiosa de la América. ¿Por qué? Pues porque todos los dominicanos, los colombianos, se vienen a Toluca, los morelianos, todos. Se vienen Los a suizos. Toluca. Yo me casé con uno de Toluca. Se maestro. casa con una de Toluca. Maestro, pues desafortunadamente el tiempo nos ha comido y queremos hacerle la invitación extensa para esta su casa, el programa de Multifonía. Si usted lo permite, que sea posible, nos esté congraciando con su presencia Con todo una y gusto. las veces que considere sean necesarias. Con todo gusto, para seguir contestándole a la pregunta a la doctora. Claro que sí. Pero antes de es invitados y necesitamos y le hacemos la invitación a que nos regale pues ahora sí el registro de ser uno de nuestros invitados especiales. Entonces maestro, le pedimos por favor, cada persona que ha venido a compartir con nosotros parte de su conocimiento, parte de sus ideas, nos ha dejado un mensaje en de nuestro libro de visitas. Entonces le pedimos por favor que nos regale unas palabras y obviamente su autógrafo. Gracias. Y en verdad ha sido un honor, Sí. de veras es una joya Sí. el tener una persona con tanta sabiduría. Sí, con tanto estudio y cuántas leídas de libros nos ha Ya nos dio 3 clases. Nos ahorrado, nos maestro. ahorró la fatiga de leernos libros y libros y libros desde la conquista, Óiganlos. la prehispánica. Oídos. Ajá. Actualmente yo soy muy lector, ¿no? Ujú. Pero actualmente puedes leer y ver. Por ejemplo, yo estoy admirado con lo de YouTube, Sí. pero por ejemplo anoche me puse a oír un libro que se llama El Día del Chacal, que se va a hacer una película. Mm. Pues
Esa, sí. recomendación. Podemos hacer ¿Cómo dijo uno que de se esos, llame? Libros, películas, Eso estaría increíble. porque la Maestro, gente no puede sabe qué hacernos leer. uno de libros y de películas. Nuestro ¿No? director Podemos tiene hacer un interés en especial. hacer algo con libros y películas. ¿Cómo nos dice que es el que escuchó ayer? Chacal. El Día del Chacal, es El una Día del película Chacal. francesa que trata de un intento de asesinato a De Gaulle. Ah, qué cosa. A lo mejor podemos poner ahí en los comentarios la sugerencia para que... Sí, claro. No, los de amigos lo películas también saben que hay mucho, de cine de culto. ¿No han visto Fresas Silvestres? No, No, ese es para un- El director sí. No, eso es para expertos. el director. Sí, ya para otros ¿Qué niveles. nos dijo ya? No, pero para el Pero tema, ¿sabes no también vamos. quién es muy bueno? El fotógrafo mexicano Figueroa. Gabriel Figueroa. ¿Qué fotos toma ese cuate? Aquí tenemos el... ¿Y sabes a quién no hemos estudiado bien? A Juan Rulfo, Juan Rulfo. que Sí, claro. tiene unas Sí, claro. fotografías. Aquí tenemos en No, potencia ¿saben a el- quién les voy Iguazú. a invitar? A la directora del museo, José María Velasco. Maestro, por favor. Sí, Sí. se nos puede contactar porque sería algo de veras muy Para que les enriquecedor. hable de... Miren, lo que hay que hacer es empezar a sacar personajes. El Cosmovitral. Sí, Sí. Leopoldo Flores, ¿no? Que ya falleció. Y... Yo nunca pensé que... Pero, bueno. O sea, perdóname, pero... No, pero el- Leopoldo ustedes son los que saben. Yo sobornaron. ahorita me estoy quedando. No, pero ese Ahora, mercado ¿tú ¿tú es... crees que es- Leopoldo iba a sacar esa filosofía y esa cosmovisión de No, que claro. yo se lo pregunté muchas veces al director y se lo pregunté a Leopoldo y se lo pregunté a Jorge Jiménez Campos y les dije es que eso es filosofía del doctor Jiménez Campos porque si era Profundo el oso. Ajá. Claro. No, y ese es súper, es simbólico ese monumento, bueno, ese edificio es histórico para Toluca. Ahora sí, Leopoldo tiene lo suyo, pero a Leopoldo lo apoyó mucho Marco Morales. O sea, mira, eso yo tengo un artículo por ahí de la historia de la filosofía del cosmovitral. Y es que es preciosa. Y muchos mexicanos, incluso personas que vienen de otros lugares, países, desconocen ampliamente la historia del Cosmo Del Vitral. Cosmovitral, ya es Nuestra hermosa. cultura. Como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos. También. ¿Y qué crees que se considera a México como un país de gente muy culta? Por eso lo que ustedes están haciendo es súper. Nada más no se vinculen con el gobierno. La recomendación Porque es te esto. censuran. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias y en verdad ha Muchas sido gracias por un placer. escucharnos. Maestro, pues mire, este es un detalle que Ay, qué tenemos para con padrísimo, ustedes. me encanta. De hecho, no viene pegado, pero es una manera de agradecer el tiempo que nos ha Gracias. dedicado y lo que nos ha enriquecido con tanta información que nos ha dado. Y lo que nos A ver, falta. Flor. Y lo que nos falta, maestro. Amigos y amigas, esto fue Multifonía. En sintonía, Con tu día a día. Gracias. Muchas gracias. No se Sí. olviden. Gracias, maestro Abraham, Gracias. Muchas por gracias. participar con Qué nosotros. No se olviden A ustedes. seguirnos en las redes sociales, estar al pendiente de sus redes sociales también del maestro, que se las vamos a dejar aquí abajo. Tienen su canal de YouTube, también por favor síganlo. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho y se despide Multifonía. bye. Hasta la próxima.